Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo, soy el fundador y CEO de la empresa Innovae. Y, bueno, en primer lugar, agradecer a Álava la invitación para estar aquí, es un placer, y felicitarles por su 50 aniversario, muchos más. La idea hoy es hablar de realidad virtual, ¿vale? Nosotros somos una empresa especializada en realidad virtual y en realidad aumentada, y entonces en la presentación hoy voy a tener dos bloques. En primer lugar voy a hablar de cómo se aplica, cómo funcionan estas tecnologías, y luego os voy a explicar un caso de éxito que hemos hecho con un cliente real que ha tenido mucha escala, mucho alcance, y bueno, yo creo que es súper interesante ver ejemplos de casos de éxito para poder entender qué se puede hacer con estas tecnologías. Bueno, huyendo un poco de lo que es el hype que hay con todo esto, ¿no? Ahora habréis visto las gafas estas de Apple, que ha sacado nuevas y ya parece que van a cambiar el mundo. Nosotros siempre buscamos hacer aplicaciones que ataquen la cuenta de resultados, ¿no? Que haya algún beneficio, alguna eficiencia que se pueda capturar. Entonces, nos hemos centrado en hacer herramientas en el mundo de la industria 4.0 y ya tenemos más de 400 proyectos realizados en toda la experiencia que hemos atesorado en estos últimos, bueno, unos 15 años con la realidad virtual. Entonces, bueno, es un tipo de tecnología que se puede aplicar en cualquier sector. Y nosotros hemos aprendido a aplicarla escalando un proyecto detrás de otro y generando esa experiencia, ese conocimiento que nos ha dado un poco de oficio para poder acertar cómo aplicar estas tecnologías en casos concretos. Como veis, bueno, sector automoción, energía, máquina herramienta, hemos trabajado con todo tipo de clientes y, bueno, tanto con aumentada como con virtual, sabemos cómo se deben llevar a campo real, ¿vale? Las áreas de aplicación más claras, la digitalización de operaciones, ¿vale? Cuando tenemos operarios en campo que no saben hacer una tarea, puedes utilizar unas gafas de realidad mixta, de realidad aumentada, para indicarle paso por paso cómo hacer esa tarea. La formación en realidad virtual sería el segundo área en el que trabajamos, que es donde sobre todo voy a explicaros hoy el caso de éxito. Y por último, los entornos virtuales multiusuario. Reuniones virtuales para poder presentar un producto, para poder hacer una formación, para poder depurar una ingeniería trabajando sobre el plano tridimensional en un entorno multiusuario, que si no lo habéis probado, os recomiendo probarlo. Hemos traído un espacio multiusuario que está justo en la entrada, en la izquierda del pabellón de los stands. Ahí se puede probar este tipo de soluciones. Vale, pues vamos a hablar de realidad virtual. La realidad virtual, la manera más clara de diferenciarla de la aumentada es que son gafas completamente cerradas, tú no ves nada de lo que tienes a tu alrededor y la experiencia virtual te transporta a un entorno completamente sintético, engaña tus sentidos, de manera que tienes una experiencia que es totalmente virtual, ¿no? Y hacemos creer a esa persona pues, que está trabajando, que está en un videojuego, en fin, funciona de esta manera. Está ya bastante demostrado que a nivel formativo, a nivel de asimilación de conocimiento, la realidad virtual funciona mucho mejor que muchas estrategias tradicionales que se han utilizado, pues como las demostraciones, aprender en una página web, ver vídeos. Y esto es debido a que tú cuando te pones la gafa y tienes que tomar decisiones y tienes que ser el protagonista de la acción que sucede en ese sistema interactivo, pues asimilas mucho mejor el conocimiento y lo memorizas porque realmente es como que lo estás haciendo, ¿vale? Entonces, es algo que ya está demostrado, nosotros lo hemos aprendido con muchos proyectos, pero hay estudios de universidades y de grandes consultoras pues, que han visto que se aprende 4 veces más rápido, que los usuarios están más motivados, hasta 4 veces más focalizados en las tareas. Y de esto nos podemos aprovechar ya en todos los ámbitos del conocimiento humano, ¿no? Especialmente cuando los procesos son complicados, ¿no? En procesos técnicos. Que tampoco hemos inventado nada. Los pilotos de aviación se iban formando así pues desde los inicios, ¿no? No les vas a dejar un avión el primer día. Te formas en un simulador y luego ya sales a campo. Los casos más habituales. Bueno, la prevención de riesgos laborales. Pues cada vez que tienes que manipular un equipo complejo en el que puedes tener un accidente, por medio de una simulación puedes aprender cómo debes hacer un proceso sin tener ningún tipo de riesgo. Procedimientos largos, procedimientos que necesitas hacerlos muchas veces hasta que aprendes cómo hacerlos. Pues también es un caso muy habitual porque normalmente para trabajar con maquinaria, pues esa maquinaria tiene que estar produciendo, funcionando. No te la van a dejar a ti para que te entrenes. Pues ahí el simulador tiene también mucho sentido. Vehículos industriales es también muy habitual, pues grúas, puente, carretillas elevadoras de todo tipo. Y trabajos en línea productiva, pues también hemos hecho muchos simuladores en este ámbito. Vamos a ver algunos vídeos, algunos pequeños ejemplos, ¿vale?
es un recorrido muy rápido por la historia de cómo hemos ido aplicando la realidad virtual en todo tipo de casos. Este es un simulador que hicimos para Iberdrola. Esto es un centro de transformación y aquí lo que querían era que se entrenasen en la identificación y resolución de incidencias y de averías los técnicos que ya tenían un grado de conocimiento alto. Entonces, como un pequeño videojuego de investigación en el que van tocando las bornas, van utilizando todo lo que tienen en su mano para tratar de solucionar el problema. Esto es un CNC, un control numérico, y esto sí que está pensado para personas que nunca han trabajado con un control numérico. Les enseñan el ABC, ¿vale? Cómo es un cambio de cabezal, cómo es un mantenimiento, cómo es una puesta en marcha, ¿vale? Con esto lo que haces es reducir la curva de aprendizaje en el momento en el que ya te vas a enfrentar luego a una máquina. En la parte de prevención, esto es un procedimiento LOTO, ¿vale? Corto la energía, señalizo, cierro y luego ya me meto. Bueno, es muy habitual en todo tipo de entornos utilizar este procedimiento y aún así todos los años hay un montón de accidentes que se producen por no respetar este proceso. En este caso es un LOTO aplicado a una célula, a una célula robótica. Y este es un proyecto que hicimos con Continental, que ya se está aplicando en más de 10 plantas a nivel mundial, y lo que hemos hecho ha sido una línea de producción, digitalizar al 100% todos los puestos de trabajo que se producen ahí. Y un poco la idea es lo que os comentaba antes. Oye, tenemos mucha rotación de personal, tenemos gente nueva, pues que primero vayan al simulador y luego ya les llevamos a trabajar. Vehículos industriales, grúas puente. Bueno, este caso concretamente fue en un puerto, en el puerto de pasajes, y pudimos digitalizar todos los vehículos que utilizan los estibadores. 3 tipos diferentes de grúa puente, o sea, de cartilla elevadora, la grúa puente del almacén, la grúa puente de los barcos. Bueno, como veis, un recorrido bastante amplio por mucha casuística posible, ¿vale? Bien, esto no solo se trata de lo que ves en la gafa. Para poder hacer soluciones que sirvan con realidad virtual, hace falta un pegamento, ¿no? Tú tienes que saber, la gente que se está formando, cuánto aprende, cuánto tiempo le cuesta, cuántos errores comete. Entonces, existe una solución, nosotros tenemos una, que se llama Xavi, que sirve precisamente para que todos estos simuladores los tengas conectados en una plataforma, asignes la formación a todas las personas que les pueda servir y luego vayas viendo cuánto han aprendido y cuánto tiempo les ha costado. Bueno, tú incluso puedes definir cuáles son los parámetros de éxito en la ejecución de los simuladores. Bueno, pues tiene un panel de administración y un lanzador que es compatible tanto con gafas standalone como con gafas basadas en PC. Y como os decía, las principales funcionalidades, que todas ellas están aplicadas en el caso de éxito que vamos a ver, pues son poder definir grupos de usuarios, gestionar tus contenidos y ver luego el resultado de tu interacción o de la interacción de todos los equipos en el simulador. Vale, pues os voy a explicar el caso de Nippon Gases, ¿vale? Es un caso centrado en formar a operarios en el trasvase de gas desde una central utilizando una bomba criogénica a los camiones, ¿vale? Este cliente, yo creo que todos lo conocéis, si no os habéis fijado nunca en las centrales ni en los camiones, están por todos los lados y es uno de los principales fabricantes de todo tipo de gases a nivel europeo. Entonces, el caso que elegimos con ellos, esto es importante y es una de las claves del éxito al utilizar realidad virtual. Hay que elegir un proceso que sea de verdad un pain, ¿no? Un pain importante, un dolor de la empresa, porque la inversión que hay que hacer para hacer el entorno virtual pues es relevante y, claro, no puede ser que lo diseñes para formar a 10 personas al año, ¿no? O en procesos que son irrelevantes. Entonces, el proceso ya desde el principio estuvo muy bien identificado y se trataba de formar a los choferes de los camiones, de los vehículos. Son choferes con el carnet de mercancías peligrosas, pero que tenían que aprender a manejar la bomba criogénica, conectarla a la central y hacer todo el procedimiento de seguridad y todo el procedimiento técnico para que no ocurriese un accidente. Son gases que están a bajísima temperatura, gases licuados, que al mínimo error, entre comillas, la lías parda, ¿vale? Entonces, además es personal que no pertenece a la empresa, son externos. Con lo cual, el simulador estaba diseñado no solo para formar, sino también para certificar que esas personas, esos choferes, iban a ser capaces de hacer esa operación técnica tan compleja. Entonces, bueno, el proyecto empezó con uno de los gases y luego ha ido escalando y hemos ido haciendo pues, el oxígeno, nitrógeno, argón, CO2, un poco todos los gases que ellos manejan.
Bien, entonces los retos que se planteaban, mejorar la seguridad del conductor. Obviamente, un accidente siempre lo más hiriente es que haya problemas humanos, ¿no? Problemas con las personas. Bueno, pues era un poco mejorar la seguridad, incrementar las habilidades del conductor, poder aprender en un entorno seguro en ese tipo de trabajos y simular situaciones peligrosas de manera segura, ¿vale? Es una de las cosas que te permiten hacer los simuladores, te permiten fallar, te permiten ser consciente de lo que pasa cuando no haces bien el proceso. Y bueno, al final todo esto redunda también que si mejoras las estrategias de formación, pues reduces costos, ¿no? Que es un efecto colateral a todo lo que hemos hablado de la seguridad. Bien, para este proyecto planteábamos unas gafas standalone. Las gafas, los dos tipos de gafas a grandes rasgos que tienes en realidad virtual serían las que están conectadas a un PC y las que funcionan de manera autónoma. Este proyecto se diseñó para ser desplegado por toda Europa, de manera que era muy adecuado hacer una optimización muy grande del entorno virtual para que pudiese funcionar en unas gafas autónomas. Una vez que las tienes listas, es mandar un paquetito a cualquiera de las sedes y te pones la gafa, la conectas a Internet y ya lo tienes funcionando, ¿vale? El diseño del interface, y teniendo en cuenta que los perfiles que se iban a formar no sabían de tecnología, a priori no eran especialistas en tecnología, se ha diseñado todo para 3 botones, ¿vale? El joystick, uno de los botones, y luego el segundo que se utiliza en muy contadas ocasiones. Pero si tú coges un mando, unos dos mandos de lo que son las gafas y los juntas, es como los mandos de una consola. Están como muy pensados para gamers, pero si haces interfaces complicadas, luego la gente no sabe usarlos. Entonces, siempre los diseños que intentamos hacer, y aquí fue una de las principales aplicaciones de esa filosofía, es que con 2 botones lo manejes todo, ¿vale? Para que no haya un bache o una barrera de uso. Bien, esto también es muy habitual. En los simuladores tenemos 2 modos de funcionamiento, el modo tutorial y el modo formación. En el modo tutorial, el sistema te va guiando, te va poniendo cartelitos y te va diciendo paso 1, esto, paso 2, lo otro, y le vas siguiendo todos esos pasos hasta que lo terminas. Repites tantas veces como sea necesario el modo tutorial hasta que ya estés preparado para esa evaluación, ese examen. Y entonces ya te irías al modo evaluación, ¿vale? El vídeo que os voy a enseñar lo que muestra es el modo tutorial, el modo formación. Bueno, la estrategia de formación que se diseñó no ha sido individual. Se montaban grupos, entonces uno de los choferes se ponía la gafa y se retransmitía la imagen a la pantalla, de manera que el resto iban viendo qué hacía el otro y ya iban interiorizando y iban aprendiendo un poco cómo era el proceso, ¿vale? Y durante unos 25 minutos, que es más o menos lo que dura una interacción, pues todos iban teniendo una sesión formativa en base al simulador proyectado. Bueno, quizás en este simulador ha sido en uno de los proyectos en los que hemos conseguido, también porque el interlocutor era muy detallista y siempre cuando te presionan, pues tú respondes, ¿no? Le hemos metido un nivel de detalle increíble. O sea, aquí cuando empieza a fluir el líquido, el gas licuado por la manguera, se ve cómo se escarcha y se cambia de color todo el recorrido y en ese momento todas las válvulas empiezan a responder de la misma manera que lo haría en un camión real. Todos los sonidos que se escuchan son sonidos grabados del propio camión. De manera que toda la experiencia virtual es muy, muy, muy semejante a la experiencia real. ¿Vale? Por este nivel de detalle, la verdad que hemos conseguido un feedback muy, muy positivo de los que conocen el proceso, ¿vale? Y bueno, es un esfuerzo que merece la pena. Y cada vez que un chofer hace una interacción, hay un gran hermano que está monitorizando los datos y guardando cuántos errores ha cometido, cuánto tiempo le ha costado llegar al punto de descarga inicial, etcétera. Y luego todo esto, los instructores a nivel europeo pueden ir viendo cómo se están formando, cómo se está utilizando y qué resultados les está dando, ¿no? Que al final, para sacar un caso de negocio, pues lo necesitas, es una información que necesitas. Bueno, pues vamos a ver el vídeo. En los primeros pasos se le pide al conductor que compruebe las mismas cosas que tiene que hacer en la realidad. Ellos, cuando aparcan al lado de la central, lo primero que tienen que hacer es comprobar que los frenos del camión estén en su sitio,
que le tienen que poner unos tacos en las ruedas para que no se vaya y se tienen que poner los EPIs. Pues esta comprobación es lo primero que te pide que hagas el simulador. Si eliges mal el conjunto de EPIs, te avisa y te da otra oportunidad para que los corrijas, ¿vale? Ahí veis que está el tanque de CO2, que es el objetivo de esta simulación consiste en coger el gas del depósito de CO2 y utilizando la bomba criogénica meterlo dentro del tráiler, ¿vale? Del camión cisterna. Bueno, esta ponencia yo la hice con el cliente, él conoce mucho mejor el proceso, le invitamos a venir pero no ha podido, ha sido una pena, es un artista. Pero bueno, aquí la parte que estábamos viendo era la conexión a tierra, eso sí que lo sé, y ahora vamos a ver cómo se empieza a trabajar con las mangueras y las bombas, ¿no? Las válvulas y las bombas. Concretamente para este proceso hacen falta 2 mangueras, ¿vale? Vais a ver, igual si habéis visto algunos ejemplos de realidad virtual, a veces para manejar las válvulas veis que hay que mover las manos como si estuvieras moviendo la válvula. Nosotros es algo que ya hemos dejado atrás hace tiempo porque vemos que no aporta valor. Realmente esto está pensado para ensayar sobre el procedimiento y memorizar el procedimiento, pero no te aporta nada copiar la destreza de girar un volantecito, ¿no? Entonces eso ya no lo hacemos. Cuando tienes que abrir una válvula, la abres, ya sabes cómo se abre una válvula en el mundo real, pues ya está. Bueno, aquí ya tiene las mangueras conectadas, ha empezado el proceso. Sí que hemos hecho un truco, porque normalmente la descarga completa dura bastante tiempo, que son unos 40 minutos, pues aquí lo hemos reducido bastante, como que trasvasas menos gas o que lo hace más rápido. Y entonces, bueno, veis cómo paso por paso le va indicando cómo lo tienen que hacer todo y ellos van moviéndose en el entorno virtual, conectando mangueras y pulsando todos los botones necesarios para que se complete el proceso. Ahora tienen que utilizar una llavecita. Bueno, ahí le ha pasado algo. Es porque no ha soltado ese mosquetón, pues el sistema le avisa, no puedes empezar el proceso con el mosquetón, suéltalo y lo conectas o algo así. Eso es, correcto. Os podéis imaginar las primeras veces que los choferes se ponían estas gafas, alucinaban, decían, ¿pero qué es esto? ¿Cómo me tengo que formar? Pero bueno, la verdad que ahora os voy a contar un poco el feedback, ha sido buenísimo por parte de ellos. Bueno, ahí ya está terminando el proceso, está guardando todas las cosas en su sitio. Almacenando las mangueras donde le toca y cumpliendo un poco el objetivo formativo del simulador. Yo os puedo asegurar que es un proceso complicado. No es algo que aprendas en una mañanita, precisamente. Se ve, ¿no?, que tiene tela, sí, sí. Pues el típico simulador que pasa en un espacio muy pequeñito, pero que tiene un montón de variables y que además te deja equivocarte, con lo cual puedes tocar las cosas a destiempo. Es interesante. Entonces, bueno, un poco el feedback que nos han dado de su uso, pues más de 150 conductores en el primer año se han entrenado ya, ¿vale? Han realizado cursos, sobre todo en Italia, pero luego se ha ido escalando a otros lugares y utilizando esta dinámica formativa en el aula, la verdad que nos han dicho que ha sido muy fácil de usar. Ya los conductores han aprovechado ese potencial formativo que tiene la realidad virtual. Ese realismo pues les ha hecho ver que están haciendo un proceso valioso y les ha permitido simular situaciones complejas y luego pues a todos los niveles, a nivel directivo, a nivel de la gente de Nippon que se encarga de la formación y a nivel de los usuarios finales, el feedback ha sido impresionante. De hecho, bueno, después de este proceso estamos haciendo varios simuladores más, uno de prevención de incendios, otro de, bueno, en fin, otra serie de simuladores que están ahora ahí en la agenda porque esta es una empresa que ha probado con un problema gordo que tenían hacer esta simulación y han decidido que la realidad virtual sea una herramienta de su día a día para todas las tareas formativas y los retos formativos que sean adecuados para este tipo de solución. Así que, bueno, la verdad que un cliente que ha colaborado en el éxito del proyecto implicándose a tope, identificando con nosotros esos procesos y al final el éxito que hemos tenido con el proyecto es 50-50. 50% tecnología, 50%
por parte de ellos, que la verdad que ha sido fantástico trabajar con ellos. Y bueno, poco más. Si tenéis alguna pregunta sobre el proceso, sobre la tecnología, encantado, y bueno, os animo de verdad a pasar por el stand y probar ahí los simuladores que hemos traído, ¿vale? Me viene al pelo lo que has dicho antes del hype de las gafas de Apple, porque, bueno, en una intervención que ha hecho el Jordi Pellegrini de Universal Robots, comentaba que en el momento que Apple lanzó el primer smartphone, cambió un poco el mundo, ¿no? ¿Tú crees que en este mundo va a cambiar, va a haber un cambio significativo después del lanzamiento de las gafas de realidad aumentada y virtual de Apple? Me pones en un compromiso, ¿eh? Me pones en un compromiso. Primero, porque no las he probado. No las he probado. Y segundo, pues porque la gente que las ha probado, yo no sé hasta qué punto son imparciales. Con la información de la que yo dispongo, y es una apuesta, no es una opinión fundada porque no las he probado, pero yo lo que creo que a nivel de tecnología sí que van a suponer un paso más, no digo un salto, digo un paso más, porque hay equipos ya muy serios, más baratos en el mercado. Y a nivel de adopción y de difusión de la tecnología, con el precio que tienen las gafas, yo creo que no va a ser mucho más de lo que están consiguiendo otras empresas como Meta o como Pico. Con lo cual, yo diría que es un dispositivo muy interesante que va a hacer mucho por el sector, porque es Apple y tiene muchos followers que van a lanzarse a comprar una gafa solo porque es Apple, aunque haya otras opciones en el mercado que pueden estar bien también. Y a nivel de tecnología creo que no va a ser un iPhone. No, sinceramente, no creo que esta gafa vaya a ser otra vez un momento iPhone, para nada. Llegan tarde, llegan con una solución que quizás sea mejor, no la he probado, dicen que es mejor, pero no es tan disruptiva, y con ese precio de verdad no podemos pensar en que todo el mundo va a tener los 2 primeros meses una gafa de estas en su casa, ¿vale? Esa es mi opinión. Sí, ¿cómo ves ahora mismo la adopción de la tecnología? Es decir, de los proyectos que hacéis, ¿cuántos os entran vía prueba de concepto? ¿Cuántos os entran vía proyecto en desarrollo? Es interesante también la pregunta, porque es muy raro el cliente que nunca ha hecho nada en serio con la realidad virtual y que te plantea un proyecto para poner 200 gafas y 7 simuladores. Entonces, al final, esto es una hoja de ruta en la cual tienes que ir cubriendo etapas y conquistando éxitos. Por eso es tan importante elegir bien ese primer proceso. Incluso en qué fábrica o en qué país, qué responsable vas a poner. Porque por muy bien hecho que esté el simulador, la parte de factor humano es esencial. Hay que darse cuenta que esta tecnología es muy diferente de las cosas que estamos acostumbrados a utilizar. No es una pantalla, es una experiencia. Y necesitas además un espacio especial, hacer hueco, pues una sala. Entonces, sí que es verdad que la hoja de ruta suele empezar por un piloto, y una vez que eso ha ido bien, que puede venir por un departamento de innovación o por alguien que lidere esa acción pionera, ¿no?, de poner la tecnología, pero luego, claro, si esto va a ir a formación, pues tiene que ser el director de formación el que lo vea. Entonces, para escalarlo suele cambiar de manos el proyecto. Así que sí que tiene su complejidad. Pero sí que nosotros hemos trabajado, yo te diría, en más de 100 proyectos de este tipo, y igual se han escalado 10. Porque sí que es verdad que en los primeros años se probaba mucho, había ganas de probarlo, pero luego ya no es tan fácil de escalar. Entonces, por eso hay que ver en qué casos, en qué tipos de proceso tiene sentido o no. Ahora mismo, así como en las empresas vemos que se va al tran-tran, en el mundo educativo es todo lo contrario. En el mundo educativo, que son los profesionales del futuro, hay voracidad por hacer simuladores. En el mundo de las FPs ahora tenemos 50 títulos en el catálogo pensados para aprender tareas técnicas de todo tipo, o sea, robótica, máquina herramienta, electricidad, centros de transformación. O sea, tenemos
casi ya es como un Netflix para las FPs. Y claro, sabemos que esta gente que está aprendiendo a formarse así y estos docentes que están enseñando esas materias complicadas, luego van a salir a la empresa y va a facilitar esa adopción, ¿no? Va a ser más natural, si ya lo has visto en tu etapa formativa, cuando vayas a las empresas. Con lo cual yo creo que, bueno, pues sus tiempos, con su grado de dificultad y de maduración, pero es una tecnología que se va a imponer porque tiene muchas ventajas. ¿no? De lo difícil que puede llegar a echar un gas, en tiempo y en horquilla presupuestaria, ¿cuánto podría oscilar? ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer algo La verdad, así? ha sido un proyecto que se ha faseado. No digo que me digas el precio, pero una horquilla, para saber un poco dimensionar en tiempo y en esfuerzo. Hacer un proyecto piloto de esta envergadura, ¿qué implicaría? Un proyecto piloto que esté bien identificado y que se pueda tener el modelo 3D, por ejemplo, o grabar un vídeo, o sea, que al final lo que es la guionización, que no suponga mucho tiempo, lo podemos tener hecho en 3 meses. ¿Vale? 3 meses, 2 perfiles principales de 3D y de programación, multiplica horas hombre de lo que es la media del sector, ya te puede salir más o menos. No es ninguna locura, no es ninguna locura. El primer proyecto costó un poquito, pero luego el segundo proceso, el tercero y el cuarto ya fue más rápido. Yo creo que hemos hecho 4 trasvases de gas en unos 12 meses o así. ¿4 en 12 meses? Sí, 4 procesos. A ver, cuando ya tienes el camión, cambias 4 cositas y lo tienes, ¿no? A lo mejor el primero serían 6 meses, ¿no? Los otros 3, otros 6. Puede ser. Sí, no tengo el recuerdo exacto, pero estamos hablando de cosas manejables. Sí. ¿Vale? Luego, si quieres, hablamos.